Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La diabetes se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para los países latinoamericanos y amenaza con colapsar los sistemas de salud pública. Hoy vamos a conversar con el doctor Alberto Hayek, investigador del Instituto Scripps para la Diabetes, quien nos habla de las líneas de investigación de vanguardia que se llevan a cabo en los Estados Unidos para el tratamiento, la prevención y el control de esta enfermedad. Esto es Los Observadores. Doctor Alberto Hayek, bienvenido a Los Observadores. ¿Cómo está? Gracias, muy bien, muy bien. Uno de los más grandes problemas de salud, si no el que más grande, es la diabetes. Usted se dedica a investigarla. ¿Me puede decir cuál es el tamaño de esta problemática? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? En términos generales, hoy en día en los Estados Unidos hay más o menos 22 millones de personas afectadas con diabetes. Me han dicho gente que ha sido diagnosticada, pero hay una gran población que no ha sido diagnosticada. Es gente que va, por ejemplo, a ferias de salud y hay casetas donde les miden el nivel de azúcar pinchándoles el dedito y se encuentran con niveles de azúcar que son en el rango de una persona diabética. Esa población es muy grande y no se ha podido estimar, pero yo pienso que más o menos debe haber otros 50% luego de 10 50% millones. estaríamos hablando de, bueno, unos una de cada dos un personas. 50% no, de los... hay 20 millones, ¿ok? Pero hay como un 50% más de esos 20. Digamos, otros 10 millones de gente. Entendido. Otros 10 millones Exacto, que estarían sin diagnóstico. Sin diagnóstico. Es decir, estamos hablando de quizá un poco más del 10% de la población o un poco por esa cifra. Tal vez un 5%, algo así. 5%. Pero, por ejemplo, bueno, aclaremos que hay dos tipos de diabetes, ¿no? De esos 20 millones, el 5% tienen tipo 1 de diabetes. Y es una diferencia fundamental e importante desde el punto de vista de tratamiento y el punto de vista de pronóstico. En la diabetes de tipo 1 es un problema genético. Probablemente tiene un problema del ambiente, pero no hemos podido descubrir cuál es el gatillo, digamos, de ese problema genético que hace que un día una persona no pueda controlar sus niveles de azúcar. Y es un problema desde el punto de vista inmunológico difícil de explicar, pero la manera más fácil tal vez es como si uno desarrollara una alergia contra sus propias células. Entonces el organismo cree que esas células son foráneas y las destruye. Y esa es la diabetes de tipo 1. ¿Y la diabetes tipo 2? La diabetes de tipo 2 no tiene nada que ver con un problema inmunitario, sino tiene que ver más que todo con herencia y con problemas de ambiente y con problemas de estilo de vida, ¿no? La obesidad, por ejemplo. Que estamos hablando en este caso que es la que mayor incidencia tiene en el público, bueno, en la población latina, latinoamericana, en los mexicanos. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son las líneas de investigación que actualmente se llevan para buscar tratamientos para combatir este mal? Ok, primero tomemos la diabetes de tipo 2. Hay muchas universidades y centros de investigación en los Estados Unidos y en Europa que están tratando de desarrollar programas para prevenir la diabetes. Prevenir incluye cambio de su estilo de vida, dietas, ejercicios, etc. Y en algunos estudios han tenido bastante éxito. El problema es poder aplicar esos estudios a un segmento grande de la población. Realmente masificar, porque veo, bueno, según tengo entendido, cuando se aplica el estudio, cuando hay la estrategia, cuando hay una disciplina, efectivamente los niveles de glucosa bajan, se baja de peso y el organismo tiene una recuperación rápida. Sin embargo, ¿cómo hacer una estrategia masiva en poblaciones como la mexicana, que presenta altísimos grados de obesidad
y todo lo que esto acompaña, además de factores como inseguridad, etcétera. No, tremendo, porque tiene que ser una colaboración de todo el sector privado, del sector gobierno. Tiene que incluir no solamente cambio de estilo de vida, sino programas de alimentación, educación. No creo que ninguno de ellos se pueda separar, sino tienen que actuar en conjunto. Y el problema de la diabetes es que una vez que ha sido diagnosticada, los tratamientos son sumamente caros. Y desafortunadamente le doy, por ejemplo, el ejemplo de la insulina. La insulina, inicialmente se usaba insulina de puerco y era muy barata. Entonces, en 1985 vino esta revolución del ADN recombinante, en el cual con medios genéticos se podía producir insulina sintéticamente. Todos pensábamos, esto va a ser increíble, la insulina va a bajar a precios ridículamente bajos. Todo lo contrario, subió como 10 veces sobre la que existía de puerco. Y no solamente eso, sino que una insulina que tenía algunos problemas, pero relativamente menores, si uno empieza a pensar que muerte es el equivalente de no tomarla para los pacientes que la necesitan. Esa insulina, una vez la nueva, la purificada, la producida por el ADN recombinante, se empezó a producir en un laboratorio primero, después en varios laboratorios. ¿Y qué pasa? Cada vez que salía una idéntica a la otra, el precio subía. Luego, la competencia de los mercados libres no aplica al mercado de las drogas. Fuera de eso, hay una cantidad bastante grande de nuevos fármacos que se toman por vía oral. Esto es para pacientes con tipo 2 y algunos inyectados también, que son sumamente caros. Cada vez que sale un medicamento nuevo, que en realidad cambia muy poquitico el efecto del original, en lugar de ser competencia, eleva el mercado. Sí, en los Estados Unidos se parece que de cada dólar en todos los problemas de salud de Estados Unidos, por cada dólar que se dedica al tratamiento de salud, 10 centavos son para diabetes. Equiparable a la población enferma. No, billones de dólares. Billones de dólares. Fácilmente 25 a 30 billones de dólares se gastan en los Estados Unidos en tratar a individuos con diabetes. Se habla mucho de la reprogramación celular como una posible expectativa. Sí. Y hay que ser claros al decir que sí, efectivamente hay líneas importantes de investigación, pero los resultados se esperan poder aplicar a futuro. ¿Me puede hablar un poco de esta línea y qué implicaría? Claro. Hay una terapia celular para diabetes solamente de tipo 1 que hoy en día se está usando en media docena de universidades en los Estados Unidos, que es el trasplante de las células que producen insulina. Y ese tipo de operación se basa en que haya suficientes donantes. Desafortunadamente no los hay. Más o menos hay unos 4.000 personas que mueren y donan sus órganos. Y la cantidad de diabéticos en Estados Unidos que podrían usar ese tipo de trasplantes son como de 2 millones de personas. Luego se hacen unas 200 o 300 al año. Porque el número de páncreas es tan pequeño, entonces el gran cambio que ha habido en la manera como pensamos cómo se podría solucionar este problema vino hace unos 20 o 30 años, cuando un investigador en Wisconsin pudo aislar estas células madres de embriones humanos. Y después de eso, muy rápidamente, muchos laboratorios, inclusive el nuestro, desarrollaron protocolos para convertir esas células embrionarias en células con todas las capacidades de una célula normal para producir insulina, con la idea de que esto se podría trasplantar y reemplazar la necesidad de órganos para poder aislar las células y hacer los trasplantes, etc. En la mitad de todos estos protocolos, en el año 2006, un investigador japonés descubrió lo que me estaba preguntando, la manera de reprogramar células como células de la piel en células madres idénticas, casi idénticas a las células embrionarias. Entonces los protocolos que se habían desarrollado para que esas células embrionarias se convirtieran en células productoras de insulina se aplicaron a estas células reprogramadas y los resultados fueron idénticos. Luego, no hay ninguna duda hoy en día que un laboratorio que tenga experiencia en biología molecular puede usar estas células reprogramadas o estas células embrionarias, convertirlas en células de insulina
y potencialmente dárselas a un individuo con diabetes. Eso va a ser más que todo diabetes de tipo 1. Pero ha habido problemas. Un problema son células altamente antigénicas. Mejor dicho, causan una reacción de rechazo. Del sistema inmunológico. Del sistema inmunológico. Entonces, para hacer eso habría que darle al paciente unas dosis bastante altas de drogas inmunosupresivas, parecidas a las drogas que se usan para tratar el cáncer. Y los efectos secundarios son a veces tan terribles que hay gente que dice, no tomo esto más. Y si se le ha hecho el trasplante de islotes, el trasplante es destruido rápidamente. Luego, estamos en ese problema de cuáles van a ser las maneras de manejar por vías de laboratorio usando biología molecular. ¿Cómo se le puede quitar la antigenicidad de esas células? Ahora, esas son las embrionarias. Las reprogramas tienen la gran ventaja de que puede ser una terapia individual. De hecho, una persona con diabetes puede venir y decir, ok, aquí está mi brazo, tome una biopsia, crece las células de piel, las reprograma y me las puede dar otra vez. El problema es que la diabetes de tipo 1, si las células son idénticas a las que se destruyeron, el sistema inmunitario las va a destruir otra vez, porque va a decir, tenemos nuevos enemigos que en realidad no son enemigos, etc. Luego ese problema no se ha resuelto, pero y no se ha resuelto básicamente porque no sabemos cuál es el gatillo que hace que esa reacción inmunológica se despierte. Si supiéramos cuál es la molécula en la célula que da la señal y decir, yo no soy suya, destrúyeme, podríamos abolirla. ¿Cuál es el mensaje al paciente latinoamericano, al paciente mexicano que enfrenta diabetes o que está en una situación de prediabetes? Hay hoy en día muchos programas para prevenir la diabetes. Aquí en La Joya, en el Instituto Jurídico donde yo trabajo, hay un programa para prevenir la diabetes que envuelve una población bastante importante, pero eso está coordinado con muchas otras universidades. Luego, miles de individuos van a ser enrolados en este programa. Básicamente, el programa envuelve ejercicio, educación, cuidado de no solamente de sus valores de glucosa, sino visitas muy intensas, no con médicos, pueden ser con enfermeras o con pero que hay un monitoreo muy cercano. Exacto, un monitoreo muy cercano. Este programa que se está haciendo ahora a nivel de todos los Estados Unidos va a durar unos 6 meses y es pagado por el gobierno, por el NIH. Y después de los 6 meses, entonces, se van a sacar las conclusiones sobre qué ha sido lo más efectivo. La dieta o el ejercicio, la atención en los problemas emocionales, la atención a tener la integridad de una familia, hasta enseñarles a cómo ir al mercado a comprar, a que miren el número de calorías, la cantidad de sodio que van a tener. De hecho, enseñarle a la gente a comer de una manera que no sea nociva, como está ocurriendo hoy en día. Y tal vez tratar de mantener unas porciones más relevantes a lo que... Y aquí se podrá determinar exactamente cuáles son los factores fundamentales, las medidas jerárquicamente más importantes que debe hacer todo paciente diabético o prediabético. Sí, eso se espera. Por ejemplo, puede que haya grupos en los cuales la integridad familiar no está mantenida. Y si no hay una intervención para ayudar a mantener esa integridad, puede todas las otras cosas fallen, la dieta, el ejercicio, etcétera, etcétera, por factores que no conocemos exactamente, ¿no? ¿Es pesimista u optimista su visión con respecto al combate que hacemos de la diabetes? Pues mira, hoy por hoy el pronóstico es negro. Y desafortunadamente cuando uno trata de equiparar cosas muy buenas que están pasando con cosas que pueden pasar. Un ejemplo, en los Estados Unidos la rata de mortalidad infantil hace unos años era como de 50 por 1000. Hoy en día es menos de 3. Lo cual es un gran logro de la medicina. Pero ¿qué va a pasar? Si seguimos así, va a haber un aumento muy grande de la población y esa población va a ser obesa. Si el 30% de la población americana hoy en día tiene diabetes, imagínate lo que va a pasar con ese aumento de la población de niños sanos que tenemos en 20 años. Luego, todos los esfuerzos que están haciendo para prevenir son tremendamente importantes.
si queremos tener una civilización que sea viable en el futuro. Doctor Hayek, pues yo le agradezco mucho que nos haya dado este panorama de este gran problema que es la diabetes, cómo nos afecta a los latinoamericanos y a los mexicanos. Le agradezco mucho su presencia aquí en Los Observadores. Gran placer. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.